Bienvenido a la capacitación de respuesta ante emergencias. Soy parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo de S&M Consulting y nuestro objetivo hoy es revisar los protocolos operativos del manual en los próximos minutos para asegurar una respuesta técnica y coordinada. Bien, procedemos entonces con el contenido. Este es el índice temático que cubriremos hoy. Iniciaremos con la definición de lo que es una evacuación de emergencia, cuáles son los motivos por los cuales se realiza, las reglas, el proceso en sí, las vías de escape y los lugares de encuentro, así como los teléfonos útiles en una situación de emergencia, para luego enfocarnos en lo que sería la emergencia y urgencias médicas y cómo actuar frente a una emergencia. Bien, la base de esta capacitación se sustenta en entender lo que es una evacuación. La evacuación se define como la acción de desocupar ordenada y planificadamente un lugar. Esta acción o desplazamiento es realizada por los ocupantes por razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente, como bien puede ser un incendio, una fuga de gas, inundaciones, amenaza de bomba, entre otros. Bien, como ya hemos mencionado, la evacuación debe ser en todo momento planificada, ordenada y a su vez debe ser segura y eficaz. Dentro de los motivos por los cuales se realiza una evacuación, habíamos mencionado puede ser por incendio, por sismo, por escape de gas o bien por inundación. Uno de los motivos más específicos para realizar una evacuación también se encuentran los riesgos eléctricos, tanto por contacto directo o por indirecto. Uno de los motivos específicos también para evacuar se encuentra el daño estructural, esto en caso de sismos de mayor magnitud, en caso de terremotos. Un recordatorio del manual nos indica que los efectos generados por un motivo de evacuación pueden combinarse entre sí, es decir, pueden suceder simultáneamente. Puede ocurrir un sismo mientras está un incendio o viceversa. Pasemos a lo que son las reglas generales de evacuación. ¿Qué es lo que se debe hacer al momento de escuchar la señal de alarma? Bien, el manual nos indica mantener la calma, no gritar ni asustar a otras personas con comentarios desagradables, no generar pánico ni tampoco correr. En caso de encontrarse en un ascensor, es recomendable detenerse en el piso más próximo, conocer los medios de salida y evacuar rápidamente, pero sin correr ni atropellar. También nos indica actuar ordenadamente y con calma, evitando actitudes de pánico. Bien, prosiguiendo con las recomendaciones generales, no bloquear las salidas de los edificios, tampoco permanecer en lugares sin ventilación. En caso de aumento del tiempo de exposición en presencia de gases tóxicos y aire caliente, lo que se recomienda es disminuir la frecuencia de respiración, contener la respiración el máximo tiempo posible y tomar el aire más limpio, frío y húmedo posible. Al momento de un incendio, este aire se encuentra en la parte más baja de las instalaciones, por lo cual recurriríamos a lo que sería caminar a gatas. Dentro de otras reglas para la evacuación, tenemos, en caso de que exista llama y deba atravesarse, mojarse con agua todo el cuerpo y la ropa, cubriendo siempre manos y cabeza con trapos o mantas mojadas, permaneciendo en el sitio de encuentro hasta que el encargado de la evacuación ordene retirarse, previo conteo, para asegurarse siempre que todo el personal ha sido evacuado de manera efectiva. En presencia de humo o aire caliente, colóquese un pañuelo o paño húmedo sobre la boca y nariz. En presencia de humo, a su vez, desplazarse a gatas, como habíamos recomendado anteriormente, lo más cerca posible del piso. Empecemos ahora con lo que no se debe hacer y lo que no se recomienda en caso de una evacuación. Al escuchar la señal de alarma, no se debe perder el tiempo en recoger sus objetos personales y tampoco transportar bultos. No se deben hacer uso de los ascensores. En caso de encontrarse en un ascensor, habíamos recomendado anteriormente, detenerlo en el piso más próximo. No se debe abrir tampoco ninguna puerta sin antes tocar el picaporte.
verificando si está con alta temperatura. En caso de ser así, buscar otra salida alternativa. No debe volver atrás bajo ningún pretexto. Dentro de estos, los más comunes que se encuentran son buscar a una persona, objetos personales, entre otros. Recordatorio del manual nos indica siempre salvaguardar nuestra vida. Una vez dada la orden de evacuar, no esperar ni demorarse bajo ninguna circunstancia. No interrumpir a su vez la circulación de la evacuación y desviarse de la ruta de escape hasta llegar al punto de encuentro, que se encuentra al exterior del edificio. No evacuar en escaleras donde se observe humo en su parte interior y tampoco atravesar ninguna llama o humo si no existe otra vía de escape. Bien, dentro de las recomendaciones para evitar este tipo de accidentes que generarían una evacuación, se encuentra la principal, que es no manipular líquidos inflamables cerca de fuentes de calor. Asimismo, debemos hacer caso de la señalética y todas las recomendaciones encontradas en sus instalaciones. Aquí tenemos unos ejemplos de unos pictogramas y señaléticas indicándonos el peligro de líquidos inflamables en el área. Continuando, tenemos la recomendación de no juntar aceites o grasas calientes con agua, esto en caso de pertenecer a un área cercana que contenga elementos de un comedor, una cocina, en el cual se pueden producir este tipo de accidentes. Bien, pasemos ahora a lo que son las comunicaciones ante una emergencia. Tenemos un flujo de cómo sería este tipo de comunicaciones. Tenemos a la persona o el sistema de alarma que comunica la emergencia, la cual dirige su comunicación hacia el coordinador del sistema integrado de gestión. Este a su vez se comunica de manera directa con el equipo brigadista, que debe permanecer cada uno por un piso, y estos a su vez deben comunicarse de manera efectiva con el jefe de área. Así es como debe fluir este tipo de comunicación al momento de una emergencia. Ahora, para el personal encargado de la evacuación, tenemos lo que es un protocolo de comunicación en el momento de una emergencia. Primero nos indica el manual quién habla, siempre debe identificarse el personal al momento de comunicarse durante una emergencia. ¿Cuál es el motivo de la emergencia? Siempre detallar y especificar cuál es el motivo específico por el cual se está evacuando o por el cual está surgiendo una emergencia en las instalaciones. ¿Dónde es el lugar del siniestro para evitar a toda costa que el personal termine dirigiéndose de manera indirecta hacia ese sitio? ¿Qué peligros y riesgos existen en el lugar del siniestro? Lo habíamos hablado antes, los líquidos inflamables o demás materiales peligrosos al momento de una emergencia. ¿Y cuál es el estado de salud de las personas afectadas por la emergencia? Siempre ser específico en estos 5 detalles que nos indica el manual. Bien, pasemos ahora a lo que sería el proceso de la evacuación. Tenemos la división de la evacuación en 4 tiempos: el tiempo de detección, el tiempo de alarma, el tiempo de preparación y el tiempo de salida. Vemos a su vez que el número de personas evacuadas es un factor directamente proporcional a estos tiempos de evacuación, en los cuales se debe priorizar evacuar la mayor cantidad de personas posibles. Pasemos entonces a definir lo que sería el primer tiempo, el tiempo de la detención del peligro. Esta fase de la evacuación se define como el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que alguien lo reconoce. Esto depende de 4 factores: depende de la clase de riesgo, de los medios de detención disponibles en las instalaciones, depende también del uso de la edificación y del día y la hora del evento. Bien, la detección del incendio, nos detalla el manual, la comprenden los equipos de detección. Estos equipos de detección son los encargados de descubrir el incendio en la fase inicial y establecer la comunicación con aquellos otros equipos electrónicos encargados de interpretar sus señales y tomar las decisiones correspondientes a fin de dar la alarma, lo cual nos llega a proceder con la siguiente fase, la fase de alarma. Esto se define como el tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro
hasta que se toma la decisión de evacuar y se comunica esta decisión a la gente. Vemos que este tiempo depende de factores como el sistema de alarma y sobre todo del adiestramiento del personal. La primera acción después de haber detectado un fuego es dar la alarma. Es la recomendación que nos da este manual operativo. Una alarma oportuna siempre dependerá de la existencia de medios para darla y del conocimiento que las personas tengan de su ubicación, funcionamiento e identificación de la misma. La respuesta, nos dice, es mejor cuando obedece a un sonido codificado. Es por esto que siempre se presenta de estas tres maneras este tipo de alarmas. Y las tres presentan este tipo de alertamiento por medio de sonidos que son perceptibles para todo el personal dentro de las instalaciones. Bien, pasemos al tercer tiempo, la preparación de la salida. Este se define como el tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de evacuar hasta que comienza a salir la primera persona, es decir, cuando la primera persona se encuentra ya fuera del establecimiento. Este tiempo depende únicamente del entrenamiento del personal. Y los aspectos importantes en la fase de la preparación, vemos que son 4. En primer lugar, verificar quiénes y cuántas personas son, disminuir nuevos riesgos, proteger valores o información si es posible, y recordar el lugar de reunión final. Siempre se debe señalizar a su vez este punto de encuentro afuera de las instalaciones. Tenemos entonces como última fase y cuarta fase de los tiempos de evacuación la salida del personal. Este es el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la última a un lugar seguro, dependiendo este tiempo de factores como la distancia a recorrer, el número de personas a evacuar y la capacidad de las vías de evacuación. A su vez, el manual nos indica unos ejemplos de las señaléticas correspondientes a este tipo de evacuaciones, siempre representadas con un color verde, en el caso, por ejemplo, de las salidas de emergencia, la ruta de evacuación y las escaleras disponibles para una evacuación rápida y efectiva. Tenemos como un punto dentro de estas recomendaciones generales para una evacuación el punto de reunión. Este es el lugar en donde son evacuados los trabajadores y el mismo debe ser un espacio abierto, un espacio seguro y un espacio amplio, capaz de contener a todas las personas evacuadas. Este lugar también debe permitir el fácil acceso a ambulancias y equipos de socorrismo como defensa civil. Cuando las personas evacuadas van llegando al punto de encuentro, se lo debe notificar al líder del grupo para que éste tome conocimiento. Bien, las personas evacuadas que se encuentran en el punto de encuentro deben, primero, no estorbar con las tareas de socorrismo, permanecer en el lugar y ayudar a sus compañeros de grupo controlando sus signos vitales. En caso de necesitar asistencia médica, notificárselo al líder de grupo. Y bien, nos enfocamos ahora en lo que sería el punto de reunión. Tenemos una definición mucho más general de lo que sería. Esto se define como el lugar seguro de todo tipo de riesgo, donde se reúnen las personas que son evacuadas por motivo de una situación de emergencia. Tenemos también la señalética característica de este punto, de igual manera representada con un color verde, así como lo indica la norma, en el cual se reúnen este tipo de evacuaciones. ¿Cómo actuar en caso de emergencia? Bienvenido. ¿Sabe cómo actuar ante una emergencia? ¿Cómo hace frente a las situaciones de peligro? Ante una situación imprevista es necesario responder rápidamente. Ahora le vamos a dar las pautas de cómo hacerlo. Comencemos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una emergencia? Una emergencia es un evento o situación imprevista que requiere de una atención inmediata por personal cualificado, ya que puede afectar la integridad y salud de una persona o la continuidad de las operaciones de forma prolongada. Una emergencia es cuando está involucrada la integridad de una persona y su vida, daño al medio ambiente y daños materiales que afecten gravemente la operación de los campos. Existen distintos tipos de emergencias, como pueden ser las emergencias médicas, incendios,
Desastres naturales como sismos, tsunamis, inundaciones, etc. ¿Qué es un sismo? Los sismos son perturbaciones súbitas en el interior de la Tierra que dan origen a vibraciones o movimientos del suelo. La causa principal de la mayoría de los sismos, grandes y pequeños, es la ruptura y fracturamiento de las rocas que se encuentran en las capas más exteriores de la Tierra. Cuando sucede un sismo es necesario evacuar a las personas, pero ¿qué es la evacuación? La evacuación es un conjunto de procedimientos y acciones que las personas amenazadas por un peligro ejecutan para proteger su vida e integridad física, mediante su desplazamiento hasta lugares de menor riesgo. El desplazamiento de las personas en peligro hasta un sitio seguro se lleva a cabo siguiendo las estrategias descritas en el plan de evacuación, y que son conocidas por toda la organización. Las fases del proceso de evacuación son 5. La primera es la de detección. Se refiere al tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que alguien lo reconoce. Después está la fase de alarma. Corresponde al tiempo transcurrido desde que se detecta el peligro hasta que se toma la decisión de activar el sistema de alarma y evacuar. La fase de preparación es el tiempo transcurrido desde el momento en que se comunica la decisión de evacuar hasta que empieza a salir la primera persona. Y la última fase es la de salida, es decir, el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la última, a un lugar seguro. ¿Qué aspectos de la evacuación debemos conocer? Antes de iniciar la evacuación, debemos identificar las rutas de evacuación, conocer las señales de alerta y alarma, y reconocer la ubicación de los puntos de encuentro. Durante la evacuación no utilice los ascensores. Baje las escaleras con calma, siempre por la derecha y en fila. Al salir, no ponga el seguro en las puertas. Si hay humo, desplácese agachado o gateando. Si tiene que refugiarse, deje una señal. Después de la evacuación, no ingrese a las instalaciones hasta que los brigadistas tengan todo bajo control y den la orden de ingresar. Si falta algún compañero o hay alguien herido, avise a los brigadistas. Al ingresar a las instalaciones, hágalo de la misma forma en que salió. ¿Qué hacer en caso de un simulacro de sismo? Primero, diríjase inmediatamente a la zona de seguridad más cercana hasta que se desactiven las alarmas. Después diríjase a los puntos de reunión en la primera planta de sus instalaciones debidamente señalizados. Siga las instrucciones de los brigadistas y el personal de seguridad. Cuando evacúe, hágalo con calma, de manera ordenada, y evite estar usando sus teléfonos y smartphones. No se concentre en las salidas de emergencia y o acceso de las instalaciones. Siga las indicaciones de los brigadistas y personal de seguridad. No retorne a las instalaciones hasta que se indique que el ejercicio ha concluido. ¿Qué es un incendio? Es una ocurrencia de fuego no controlado que puede dañar algo que no está destinado o diseñado para quemarse. La exposición de las personas a un incendio puede producir daños muy graves, generalmente por inhalación de humo, intoxicación y quemaduras. Para que se produzca el fuego, se tienen que dar los elementos necesarios, conocidos como el triángulo del fuego. El primer elemento es el combustible. Se trata del elemento principal de la combustión. Puede encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. El segundo elemento es el comburente. En la mayoría de los casos, es el oxígeno. El último elemento es la energía de activación, es decir, la energía necesaria para iniciar la combustión. Puede ser una chispa, una fuente de calor, una corriente eléctrica, etc. Es importante diferenciar lo que se está quemando para saber cómo lo apagamos. Veamos ahora las clases de fuego. El fuego de clase A es el que se produce con materiales como madera, cartón, tela, papel, plásticos, etc. El fuego de clase B se genera con materiales líquidos inflamables, gasolina, aceite, combustible, petróleo, gases, etc. El fuego de clase C tiene su origen en materiales como equipos energizados, artefactos, equipos eléctricos, grupos electrógenos,
El fuego de clase D se refiere a combustibles y metales como el aluminio, el magnesio, el titanio, el sodio, el circonio, el potasio y el litio. El fuego de clase K se produce con materiales como el aceite o la grasa combustible que se usan en los aparatos de cocina. Las partes de un extintor son seguro, manómetro, manguera, boquilla, tanque, identificaciones y cilindro. Los agentes extintores son agua, anhídrido carbónico, polvo químico seco y acetato de potasio. Existen unas reglas básicas para usar un extintor a la hora de combatir el fuego. Piensa en la palabra tapa, tire hacia afuera el seguro del extintor. Apunte el pitón a la base de las llamas. Presione la manija del extintor. Abarque el fuego de un lado a otro. ¿Cómo actuar ante un accidente? Lo primero que hay que hacer es mantener la calma, tranquilizar al accidentado y no permitir las aglomeraciones en torno a él. Comunicarse de inmediato a la central de emergencias, al anexo 911, a través de los anexos ubicados en los pasadizos y las oficinas, e informe de lo sucedido al operador. No abandone al accidentado ni lo mueva hasta que llegue el personal calificado. Una mala maniobra puede complicar su diagnóstico. Solo le debe hacer personal calificado o personal médico. ¿Cómo actuar en caso de emergencia? Bienvenido. ¿Sabe cómo actuar ante una emergencia? Bien, como hemos podido escuchar y visualizar en el video instructivo dentro del manual operativo, tenemos breves indicaciones sobre lo que sería cada tipo de emergencia o cada motivo de evacuación, incendios, sismos, inundaciones, como hemos dicho. Importante recalcar siempre la comunicación directa con las brigadas de emergencia al momento de una evacuación. Siempre hay una brigada para cada tipo de emergencia. Existe una brigada de primeros auxilios, las brigadas de lucha contra incendios, las brigadas de búsqueda y rescate y finalmente las brigadas de evacuación, que son las que diseñan las rutas de escape, las que dirigen el flujo de personas hacia las zonas seguras y evitan el pánico durante este tipo de siniestros, como habíamos mencionado. Tenemos ahora finalmente, para culminar con el manual, este tipo de señaléticas a las cuales debemos siempre prestar atención al momento de una emergencia. Primero, la señalética del puesto de extintor. Esta debe estar recalcada dentro de un recuadro rojo y blanco. Son los colores característicos que nos indican este tipo de equipos de lucha contra incendio. A su vez tenemos la señalética de peligros. En este caso, peligros generales siempre se suelen caracterizar por un color amarillo. En el caso de las señaléticas indicadas para las emergencias o las salidas de evacuación, habíamos mencionado anteriormente, siempre se suelen caracterizar por un color verde. Y finalmente las señaléticas de prohibición, que comparten características con la señalética de lucha contra incendios, es de un color rojo, pero en este caso casi siempre se suele hacer más énfasis en lo que sería la tacha de esta señalética o de estos objetos de los cuales se pretende prohibir dentro de las instalaciones. En este caso tenemos una prohibición de lo que sería fumar dentro de las instalaciones o seguramente en presencia de líquidos inflamables, como habíamos mencionado. Bien, finalizamos entonces este curso, esta breve capacitación en lo que sería revisar este protocolo de plan de emergencia. Siempre recordando que ante una evacuación de emergencia deben estar atentos, concentrados y siempre alertas, ¿no? La evacuación es responsabilidad de todos, debemos ser solidarios y asumir el compromiso. Tenemos una breve evaluación, la cual pueden revisar por medio de este QR, en la cual deben contestar todas las preguntas con la información que han adquirido mediante esta capacitación.